Muy buenos días, queridos alumnos del sexto grado de la institución educativa privada Juan Enrique Pestalozzi. En esta oportunidad me toca en el área de historia tratar el tema concerniente a la ilustración. Dice que la ilustración es el movimiento cultural e intelectual que nació a mediados del siglo XVIII hasta los primeros años del siglo XIX y que se va a desarrollar específicamente en lo que es Francia, Inglaterra y Alemania. Este movimiento de la Ilustración también es conocido como el siglo de las luces. ¿Por qué le decimos así? Porque al ser un movimiento cultural e intelectual va a significar que de estos lugares que hemos citado, Francia, Inglaterra y Alemania y otros más, van a comenzar a salir las primeras luces e ideas de lo que el hombre debería de plasmar como inteligencia en los nuevos inventos, en las nuevas escrituras, en las nuevas artes que el hombre tenga que aportar para la vida humana. Entonces, ahí yo les puedo dejar rapidito para que ustedes puedan analizarlo en casa, la dirección de un pequeño video para que tengas la idea central de lo que realmente nosotros buscamos. En el siguiente mapa conceptual tenemos que el tema netamente de la ilustración es causada, dice, por un movimiento intelectual científico, por los cambios socioeconómicos, como por ejemplo el crecimiento de la administración, del comercio y la industria, el crecimiento de las ciudades, la organización estatal más eficiente, así como también el avance científico y técnico, que era lo que se buscaba en aquel entonces. Esta ilustración se caracteriza por la visión crítica de la realidad, uso de la razón, rechazo de la revelación divina y de la tradición, la historia como progreso, libertad, reformismo político moderado. Todo ello existe uno que va a ser el principal. ¿Cuál va a ser? La razón. La razón vendría a ser también un movimiento en el cual los pobladores de aquel entonces no aportaban mucho, simplemente se dejaban de llevar por ideas liberales de otras personas que los manejaban, que decían, hablaban por ellos, y ellos no utilizaban este término como para poder engrandecer ese famoso siglo de las luces o aquel movimiento cultural e intelectual. Continuamos. La ilustración tiene como principales representantes a pensadores, ilustrados y economistas. Si los vamos a agrupar de esa manera, eso significa que ellos en cada uno de los rubros van a comenzar a aportar, van a comenzar ellos a idealizar con la finalidad de que quede marcado para el pueblo y el pueblo a partir de allí tenga material de instrucción, fuentes, fundamentos para ellos poder crecer intelectualmente. Por ejemplo, tenemos pensadores británicos del siglo XVII que sostenían que la sociedad es un contrato voluntario entre individuos, porque el mejor sistema político es el que proporciona mayor felicidad a un mayor número de individuos, pudiendo ser una monarquía absoluta o una monarquía ilimitada. ¿Quiénes son los que sostienen esto? Hobbes y Locke. Ilustrados, franceses del siglo XVIII. Tenemos a Montesquieu, tenemos a Voltaire y tenemos a Rousseau. Cada uno de ellos tiene un aporte, ¿sí?, en el cual lo hacen ellos a través de algunas de sus obras cumbres. Por ejemplo, al señor Montesquieu habla en su obra El espíritu de las leyes, ¿no?, acerca de la división de los poderes. Voltaire habla sobre el tratado de la tolerancia, ¿no? Nos dice que el enemigo del hombre es ser fanático, religioso. Así también Rousseau nos habla en su obra El contrato social que la persona es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe.
Estas son algunas de sus obras que acabo yo de mencionarles, pero no son las únicas. Estas obras realmente ayudaron a que el hombre lea, se profundice y luego ellos mismos puedan aportarlo al mundo como fuente de conocimiento, y que las personas pues tengan a bien leerlas para saber conocer y poder expresarse razonando mucho mejor. En lo concerniente a economistas del siglo XVIII, también tenemos al padre de la economía, que fue el señor Adam Smith. La Ilustración también es llamado, como ya lo habíamos dicho, el siglo de las luces, ¿no? Fue un movimiento cultural, intelectual, europeo, a mediados del siglo XVIII y primeros años del siglo XIX. En la Ilustración podemos ver los rostros típicos de la época del señor Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Sin embargo, cada uno, si tú lo ves allí, cita uno de sus pensamientos. Por ejemplo, dice Voltaire: cuando el fanatismo ha gangrenado, ha carcomido el cerebro, la enfermedad es casi incurable. Es más o menos, si nos vamos a la parte de la ideología, cuando una ideología ha profundizado demasiado en tu cerebro, es difícil que la puedas cambiar por otra. ¿Qué nos dice Montesquieu? Para ser realmente grande hay que estar con la gente, no por encima de ella. ¿A qué se refiere Montesquieu? Que hay que estar con la gente preparada, aquella gente que aporte. Y si esto es así, no debemos estar encima de ellos, sino conjuntamente con ellos. Ahora, nosotros debemos de conocer que para poder utilizar todos estos términos ilustrados, tenemos que primeramente saber conocer los términos que nos competen. Por ejemplo, ¿qué es la razón? Tanto que estamos hablando en esta parte del tema, la razón. ¿Qué cosa es la razón? Pues es la capacidad de la mente del ser humano para establecer relaciones y establecer conclusiones. Este término tan pequeño y de significado tan corto, en la realidad de las cosas y en la actualidad de nuestros tiempos, pues existe gente que tampoco lo tiene. Ciertas veces se puede decir por falta de estudios, pero no solamente es eso, porque cuando una persona ya sabe leer, lo mínimo que tendría que hacer para crecer su forma de razonar y aumentar su razón sería leyendo. Y eso es lo que todos los estados en el mundo promueven, lo que es la lectura, pero en la realidad de las cosas muchas veces no se cumple en los términos que cada nación espera recobrar. ¿Qué es la inteligencia? Decimos, todos somos inteligentes. Sí, todos hemos nacido con inteligencia. El problema es cómo lo definimos. Es la capacidad de entender, memorizar, razonar lógicamente, manejar conceptos, etc. Si yo puedo manejar conceptos, puedo pensar, puedo memorizar, entonces puedo decir que poseo una inteligencia aceptable. ¿Por qué? Porque domino varios campos, manejo, conozco, sé, leo, aprendo, demuestro. Si eso es así, entonces realmente hasta esta parte del tema ya tengo definido qué cosa es razón y qué cosa es inteligencia. La razón nos hace la pregunta: es la capacidad de la mente del ser humano para establecer relaciones o conceptos y obtener conclusiones o formar juicios. La razón es la habilidad en virtud en la cual el hombre no solo logra conceptos, sino también cuestionarlos. De esta forma consigue establecer su coherencia o contradicción y puede inducir o deducir otros diferentes a los que conoce. La razón la tenemos todos los seres humanos. ¿Por qué nos caracteriza? Por la capacidad de elegir, entender y justificar, buscar la verdad, tener conciencia, tener razón histórica, razón instrumental, razón comunicativa. No podemos ser solos en este mundo, no podemos andar solos en este mundo. Siempre tenemos que departir con otros.
Esa vendría a ser las características del término razón. La inteligencia lo podemos manifestar allí, que es la capacidad de entender, asimilar conocimiento, memorizar, razonar lógicamente, manejar conceptos, etc. La inteligencia que obtenemos de manera académica está dividida en 7 partes: musical, cinético-corporal, lógico-matemático, lingüística, espacial, interpersonal e intrapersonal. Si dentro del nivel de nuestra inteligencia nosotros estamos desarrollando todas estas partes, podemos decir que somos personas bastante inteligentes, porque los estamos desarrollando todo. Sabemos de música, sabemos de movimientos corporales, sabemos razonar en matemáticas, sabemos hablar, etc. Entonces estamos aplicando una inteligencia correcta. Una de las principales características de la razón tiene relación con la lógica, y la lógica vendría a ser la forma de pensar, razonar. La lógica es aquella herramienta que nos permite usar la razón en torno, o sea, hoy en día, para todo tenemos que utilizar lo que es la razón. Para tener razón, ¿sí?, unifica la facultad susceptible de alcanzar la verdad. A través de la razón se puede llegar a las verdades absolutas. La razón no conoce límite y puede llegar hasta cualquier sitio. Nunca puede prevalecer la fe a la razón. La fe es creer, la razón es demostrar. Ahora, pensar será igual que razonar. Razonar es un proceso más avanzado que realiza nuestro cerebro, la mente, y debemos utilizar para poder llegar a la razón, ¿no?, el razonamiento. O sea, ambos términos no son iguales. Razón y razonamiento no son iguales. En eso quiero que el alumno lo establezca muy bien. En la siguiente imagen tenemos a los representantes, y cada uno, si nos damos cuenta, con su obra y la idea central de cada una de estas obras. Tenemos a Jean-Luc, a Montesquieu, a Voltaire, a Jacques Rousseau, Denis Diderot y Adam Smith. Cada uno, si te das cuenta, posee del primero al último su obra literaria. Ensayo sobre el gobierno civil, nos dice Jean-Luc. Dice, se opone al absolutismo y establece la idea de la división de poderes del Estado. ¿Qué nos dice Voltaire? En su obra Cartas filosóficas, plantea lo fundamental de la razón humana y la importancia de los derechos del hombre, tales como la libertad y la igualdad. Si lo vamos leyendo cada uno de ellos, estas obras que son realmente del siglo XVIII hacia esas obras nos dejan un gran conocimiento en la realidad de hoy en día. Muy bien, jovencitos, hemos terminado esta clase. Espero que haya sido bastante comprensible. En la siguiente diapositiva que ustedes están apreciando en este instante, les dejo allí un número telefónico, les dejo ahí también una bandeja para que ustedes puedan hacer sus comentarios. Eso sí, les agradecería bastante que el número que ustedes pueden apreciar solamente para consultas referidas al tema de historia, los puedo yo atender de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía. Les agradezco en esta oportunidad la atención puesta, y si tuviesen consultas también podrían hacerla llegar en los medios que te estoy especificando. En una próxima ocasión dejaré todo lo que es tareas para que ustedes puedan ir realizándolo ya en su cuaderno de historia en casita. Recordar, las tareas los puedes ir copiando. Si tu opción es imprimirlo, lo imprimes. Si tu opción es transcribirlo, lo transcribes, ¿sí? Pero la idea es que tengas las tareas ya en cuaderno hechas en casita. Muchas gracias. Buenos días.